Muy bien, bienvenidos a este video que tiene como tema el equilibrio estático y específicamente el equilibrio en cuerpos que tienen fuerzas que concurren o coinciden en un punto determinado. Aquí tenemos en la pantalla un ejemplo muy sencillo. Es un cuerpo que está colgando o pendiendo de una cuerda que a su vez está atada en este nudo, en el punto P, a dos cuerdas, una que está hacia la derecha, que está tensada hacia la derecha, y la otra que está colgada del techo. Se llama cuerda 2. La cuerda 1 sostiene el peso. La cuerda horizontal lo sostiene en posición, digamos, a este peso. Y la pregunta es, si la tensión en la cuerda horizontal es de 30 newtons, ¿cuál es el peso del cuerpo? ¿Ok? Determinar el peso del cuerpo. Entonces, vamos a ver, primero mi sugerencia es que hagamos siempre que tengamos este tipo de ejercicios un diagrama de cuerpo libre para tener aisladas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Entonces, vamos a simular aquí los ejes de coordenadas y los vamos a dibujar más o menos, imaginemos que coinciden aquí con el nodo o el nudo. El origen es como el nudo donde se atan las cuerdas. Entonces, de esa manera vamos a tener hacia la parte de abajo, vamos a tener el peso W. Voy a ponerlo con color un poquito más fuerte aquí para que se vea. Este es el peso W. Tenemos hacia la derecha una fuerza que es conocida y tenemos una tensión hacia el lado izquierdo. La voy a poner acá en otro color, voy a poner en color azul. Hacia el lado izquierdo y hacia arriba, digamos. Tenemos esa fuerza está inclinada respecto a los ejes. A esta cuerda le vamos a llamar cuerda 2 y como estos elementos trabajan a tensión, trabajan tensos o estirados, son como las cuerdas solo trabajan a tensión, entonces no se puede empujar con ellas ni comprimir con ellas, por eso le llamamos tensiones. Entonces es la tensión 2. Hacia la derecha tenemos la tensión 1, bueno, esta tensión que es conocida y vale 30 newtons, y hacia abajo la tensión 1, que debe ser igual a el peso que estamos buscando porque soporta al peso. Entonces aquí podemos poner tensión 1 o podemos poner W como gustemos. Bueno, fíjense que este ángulo que nos están dando de la tensión 2 es un ángulo que es de 50 grados sobre el eje Y. Y no sé, cuando menos a mí me toca a mis alumnos enseñarles a descomponer vectores. Normalmente nosotros trabajamos con ángulos con respecto al eje X. Entonces, este ángulo de 50 que es con respecto al eje Y, yo lo voy a poner aquí relacionado con el eje X como un ángulo de 40 grados, que es el que voy a usar para descomponer esa fuerza. Esa fuerza, por estar inclinada, tiene dos componentes. Es una parte vertical y es una parte horizontal, a la que le vamos a llamar T2Y y a la que le vamos a llamar T2X. T2 porque es una componente de la tensión 2, Y porque es vertical, T2 porque es la componente de la tensión 2, X porque es horizontal. Si ustedes observan, hacia la derecha es la dirección positiva del eje X y hacia la izquierda es negativa, hacia arriba es positiva la dirección del eje Y y hacia abajo negativa. Entonces, vamos a empezar por hacer el análisis clásico del equilibrio, que es el que dice que la suma de las fuerzas debe ser igual a cero. En ambas direcciones, en la dirección vertical y en la dirección horizontal, la suma de las fuerzas es cero. ¿Por qué empiezo por el eje vertical? Porque en el eje vertical, bueno, perdón, voy a empezar por el eje horizontal. Una disculpa. Ahí es donde tengo la fuerza conocida. Normalmente vamos a empezar por el eje X, si no, por donde tenemos las fuerzas conocidas. Suma de fuerzas en el eje X. Entonces, aquí lo que dice es que nos vamos a venir al diagrama y vamos a observar las fuerzas horizontales que están aquí. Por favor, consideren ustedes que este es el eje X y estas son las fuerzas horizontales, esta y esta. En este caso, voy a empezar
para que la ecuación tenga un poco de orden, voy a empezar poniendo la fuerza que va hacia la derecha, 30 newtons. Menos, porque esta va hacia la izquierda, la T2X. Es la componente horizontal de la tensión 2. Y esas dos son las únicas fuerzas que están en el eje X, deben equilibrarse o balancearse. Por lo tanto, voy a igualar la ecuación a 0. Si ustedes se fijan, 30 menos T2X es igual a 0, lo cual significa que 30 es igual a la tensión 2 en el eje X. Vamos a tratar de expresar la tensión 2 horizontal en términos de la tensión 2. Vamos entonces a descomponer. La tensión 2 en el eje X es igual a la tensión 2 por el coseno del ángulo de inclinación con respecto al eje X, que es el de 40 grados. Asegúrense de que tienen su calculadora en grados y si ustedes calculan el coseno de 40 grados, vamos a calcularlo, 0.766. Entonces voy a sustituir aquí, voy a tener, invierto la ecuación por 0.766 es igual a 30. Y este 0.766, ¿qué significa? Significa que 76, aproximadamente 77% de la tensión 2 se encarga de cargar, de equilibrarse con esta tensión hacia la derecha. Entonces, la fuerza o la componente horizontal de la tensión 2 es aproximadamente el 76.6% de la fuerza total. Si despejamos, dividimos todo entre 0.766, vamos a tener que la tensión 2 es igual a, vamos a dividir 30 entre el resultado anterior, 39.16 newtons. 39.16 newtons. Este resultado no es la pregunta de investigación, pero me va a permitir calcularla. Entonces ya tengo la tensión 2. ¿Ok? Ahora vamos a hacer la suma de fuerzas en el eje Y. Ahí es donde está la incógnita que ando buscando, que es el peso. En el eje Y, si ustedes se vienen al eje Y, de nueva cuenta, ubíquense por favor aquí en las fuerzas verticales. Van a tener ustedes T2Y, que va hacia arriba, menos W igual a 0. De tal forma que T2Y debe ser igual a W, porque se van a equilibrar. Entonces, W es igual a la tensión 2, pero por el seno del ángulo de inclinación, que es 40 grados. Entonces, el peso W es igual a la tensión 2, que ya la encontramos, 39.16, por el seno de 40 grados. Seno de 40 grados, 0.6428, ya redondeando a 4 decimales, 6428. Entonces, si multiplicamos por 39.16, tenemos que el peso que está cargando ese sistema de cuerdas es de 25.17 newtons. Y con eso tenemos la respuesta a la pregunta que nos estaban planteando desde el inicio. Este es un primer ejercicio, vamos a hacer más ejercicios y pues vamos a ir incrementando un poco la complejidad. Normalmente los ejercicios parten de esta misma base y solo que o tienen más cuerdas o las formas en las que nos dan la geometría, nos indican los ángulos, pues son formas que tenemos que analizar más a detalle para poder descomponer adecuadamente. Espero que haya sido de utilidad. Nos vemos entonces en el siguiente video. Muchas gracias.